Los métodos los podemos discutir hasta mañana, si ustedes quieren, pero lo cierto es que Pablo Moyano, cuando, como dicen algunos diarios, puso en jaque a la República Argentina, parando con sus camiones, ¿no? Con sus camioneros de combustible y después de recolección de basura durante unas cuantas horas, en realidad lo hizo para llamar la atención respecto de una situación que él sostiene sigue sin resolverse y que viene no de este gobierno, sino del gobierno anterior, y que es la cuestión del pago de las ganancias, para aquellos que están, por supuesto, en blanco. Mostró algunos recibos de sueldo y dijo, bueno, no puede ser de que un recolector de basura pague entre 5, 6, 7 mil pesos de, palabras de Moyano estas, ¿no? De impuesto a las ganancias. No puede ser que una persona que cobra 34 mil pesos netos de recibo de sueldo pague 17 mil pesos de ganancias. Entonces, este paro fue por la cuestión de ganancias y además también por la cuestión de las paritarias aún no resueltas en algunos gremios. Humberto Bertazza es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sería más o menos como el cacique de la tribu de los contadores. A ver si nos ayuda a entender este loco país en donde las cosas cuestan carísimas, en donde comer cuesta carísimo, en donde ir al supermercado cuesta carísimo, en donde el cine es carísimo, donde la ropa es carísima. ¿Cómo hacemos para revertir esto? Bueno, recién hablabas, Néstor, del tema de impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias es un impuesto altamente distorsivo en este momento. Prácticamente se ha desnaturalizado su esencia. Y mucho de esto se debe a la inflación. Y mucho se debe a la inflación. ¿Y esto por qué razón? Porque si vos dentro de un sistema impositivo no corregís los efectos de la inflación, terminan pasando las cosas que pasan. Entonces las empresas se encuentran con que protestan porque pagan el impuesto a las ganancias sobre utilidades nominales, sobre utilidades inexistentes, y esto produce descapitalización. Nos pasa a nosotros como usuarios, terminamos pagando impuestos sobre utilidades que no existen, se afecta al consumo. Y la distorsión es absoluta. Y entonces el impuesto a las ganancias, te diría que dejó de ser un impuesto a las ganancias y pasa a ser un impuesto a los ingresos. Bueno, me parece que es uno de los... ¿Debería existir o no el impuesto a las ganancias? No, por supuesto que, escúchame, en el mundo hay dos impuestos por antonomasia, ¿no? Es decir, vos tenés... Recalde dice que no, por ejemplo. Bueno, sí, no, en el mundo existen dos impuestos, que es el impuesto a las ganancias y el impuesto a valor agregado. Después aparecen algunas sutilezas, hay algunos países que tienen algún impuesto patrimonial porque intentan complementar su capacidad contributiva. Pero Humberto, ¿el impuesto a las ganancias en el mundo es general para todos los trabajadores o es solamente para un grupo que gana muchísimo dinero? Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, pero ahí no está es un tema menor. Por eso, ahí está el tema. Menor. No, por eso yo te decía que en la definición de los impuestos, el impuesto a las ganancias es el impuesto típico en todos los países. El problema es otro, es dónde cortás. ¿Dónde le pones el límite? ¿Dónde hay que cortar? Bueno, esto depende de políticas de cada uno de los países. Pero vamos a suponer, por eso lo trajimos a usted, que es el cacique jefe de los contadores. ¿Dónde habría que cortar, según su punto de vista? No, ¿En el que gana cuánto? Yo no te diría que no pasa por ahí por donde hay que cortar. Yo creo que hay que armar un sistema que sea absolutamente razonable, y esto depende de una serie de ecuaciones, que sea absolutamente razonable para aquellos que son los que más ganan, los que realmente aporten, ¿no? Lo que pasa es que los sistemas razonables en este país lo terminan pagando siempre aquel que tiene el bolsillo más flaco. Bueno, por eso Néstor, es la definición de poner los límites de razonabilidad que debe tener el sistema tributario, pero todo el sistema tributario, porque ahora estamos hablando de ganancias, pero donde vos toques tenés problemas. Y te diría... los problemas también existen, no solamente con los impuestos nacionales. Después tenés que sumarle los provinciales, tenés que sumarle los locales municipales, y entonces aparece una situación que a su vez todos como usuarios terminamos pagando, que es la multiplicidad de impuestos en función de lo que es la casa, en función de lo que es el automotor.
Bueno, este es el tema que se requiere una revisión integral. Como nosotros decimos, aquí hay una deuda con la sociedad que requiere un análisis exhaustivo y profundo. ¿Y usted qué cree que, digamos, esto está en vías? Bueno, ¿Es optimista? Soy optimista porque hay una luz, lo que yo digo, hay una luz en el camino, Néstor, porque en este proyecto de ley ómnibus que está en el Congreso y que toca tantas cosas, ¿no? Porque toca jubilaciones, toca blanqueo, toca modificaciones impositivas, toca moratoria, toca premio a los cumplidores, hay un poco de todo ahí, ¿no? Pero hay un aspecto que es positivo y esto que te decía, la luz en el camino, porque se ha decidido formar una comisión en el Congreso y se ha decidido que en el Congreso se va a debatir profundamente el tema de la reforma tributaria. ¿Usted me puede explicar por qué las cosas son tan caras acá? ¿Por Bueno, qué todo es tan caro? ¿Por qué uno va al supermercado y no puede comprar? Porque esto, independientemente de la cuestión de la inflación. Porque lo que yo digo es que, a ver, el proceso inflacionario de la República Argentina no fue hiperinflacionario, fue inflacionario, ¿no es cierto? Ahora, digamos, se ha vuelto todo incomprable. Exactamente. La ropa, la comida, el esparcimiento, la tecnología. ¿Por qué es todo tan caro acá? Es un mercado que ha quedado totalmente desacomodado y bueno, y yo creo que hay que empezar otra vez a dar y empezar a acomodar los puntos donde realmente corresponden, Pero ¿no? hay mucho vivo, me parece, o hay mucho vivo o el Estado en realidad no está tomando nota sobre algunas cuestiones. Porque yo ayer, como conté este ejemplo, este celular lo están vendiendo en $900, más o menos en 13.000 pesos, no puede ser de que haya lugares en donde esté en venta en 23.000. Claro. Digo, explíqueme, ¿de dónde salen esos 10.000 de spray? Hay muchos vivos y hay muchas cosas que uno, Néstor, ve con claridad. Por ejemplo, la situación que tienen muchos empresarios de las competencias desleales. Vos empezás a ver actividades que pasan con el transporte público, actividades que vos los tenés con el alojamiento de turismo de extranjeros. A ver, pero yo le pregunté, ¿el IVA hay que bajarlo? Y el IVA hay que bajarlo. Nosotros cuando hicimos la reforma, el proyecto de reforma tributaria en el Consejo, y hicimos un libro azul que son un poco las pautas para las modificaciones, que yo creo que va a ser ahora materia de consulta obligatoria en esta discusión que habíamos hablado. Nosotros lo que habíamos considerado que el IVA estaba en un nivel alto, ¿no? ¿Y a cuánto habría que bajarlo? Y nosotros por lo menos hemos aconsejado que tiene que bajar 2 puntos. Hay que pensar que 19%. Exacto, cada punto de IVA es importante, ¿no? Pero consideramos... Sí, lo que pasa es que cada punto de IVA, perdón, ¿no? Está en relación al consumo. Exactamente, claro. Claro, por supuesto, bueno, pero me parece que hay que empezar a dar pautas. ¿Sí? El hecho de fijar una alícuota un poco más razonable, creo que es importante. Y analizar algunos aspectos, porque vos fijate que hay países que para promover, por ejemplo, lo que es el turismo, están tomando situaciones especiales respecto de valor agregado o con alícuotas diferenciales o con exenciones o con devoluciones. Y nosotros en muchas cosas vamos a contramano. Vamos efectivamente a contramano. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que decíamos antes, hay que volver a dar y volver a analizar toda esta situación. Va a haber mucha polémica esta semana porque el medio aguinaldo que se había dicho que, bueno, que probablemente no iba a pagar ganancias, finalmente termina pagando ganancias. ¿Era lo que había que hacer? Yo diría no termina pagando, va a terminar adelantándolo. Este es un tema un poco técnico porque nosotros estábamos acostumbrados antes a que se daba alguna exención de ganancias a través de un decreto. Aquí hay un problema por eso técnico en esto, en el sentido que las leyes de impuestos, y en alguna oportunidad tenemos que volver a la fuente, las leyes de impuestos tienen un principio básico que son las normas del Congreso. Ninguna norma, vos no podés gravar un impuesto nuevo, vos no podés eximir si no pasás por el Congreso. La administración tributaria, la AFIP, no tiene ninguna facultad para eso, más que para recaudar, más que para fiscalizar. ¿Y eso está bien o está mal? Esto está bien. Esto es que pase por el Congreso. Pero... Está perfecto. Ahora, que después el Congreso funcione mal o no es otra cosa, ¿no? Pero, digamos, desde un punto de vista de lo que es el principio de legalidad, que es lo básico en materia tributaria, es que tiene que
pasar por los representantes que son diputados y senadores. ¿Y qué pasa? Hay un problema de timing acá. En el momento que vos tenés que hacer el pago del aguinaldo, que la empresa tiene que efectuar la retención, en ese momento no está aprobada la ley. Y como no está aprobada la ley, obviamente tiene el empleador que hacer la retención y después, una vez aprobado, tendrá que hacer la devolución. ¿Y cuándo se va a aprobar la ley? Bueno, yo te diría... Yo te diría que en un mes, yo creo que en un mes se está trabajando muy fuerte. Pensá que ya tenemos el dictamen del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Social. El miércoles que viene pasa al recinto y yo creo que en un mes esto ya es ley. O sea que, diríamos, el esfuerzo financiero, que es la retención... Y usted dice que esa ley se va a aprobar y que después le van a devolver a la gente. Exactamente. ¿Y por qué no hicieron al revés? ¿Por qué no le descontaron y le dijeron, total, la ley se va a aprobar, no le descuente? Por ese principio que decíamos, que vos no podés establecer ningún tipo de exenciones o de nuevos impuestos. Pero sí puede haber un decreto. Tampoco, porque vos fijate que... El presidente no puede hacer un decreto y decir que no se pague ganancias. No puede hacerlo porque el único, por nuestra Constitución, el único que está facultado o para crear un impuesto o para sacarlo es el Congreso de la Nación, no hay otro. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para esto. El Poder Ejecutivo puede reglamentar una norma, pero nunca puede ni imponerte un nuevo impuesto ni sacar otro. ¿Y por qué no se pagó ganancias en el aguinaldo pasado? Se recurrió a un tema de un decreto que es de dudosa validez constitucional. O sea, la presidenta sacó un decreto en el gobierno anterior. Sí, de dudosa validez constitucional. ¿Qué es lo que pasa, Néstor? Como todo el mundo estaba contento, nadie hizo ningún tipo de protesta. Pero bueno, en algún momento... Una buena para este lado estaría bueno. Bueno, ¿no vio? Claro. la venimos ayudando bastante. La venimos ayudando bastante, pero está bien. Pero de alguna manera yo creo que también tenemos que volver a las fuentes, ¿no? Sí. Y me parece que este es un tema... Para todo, exactamente. Para todo. Y este es un principio. Para todo. No me contestó una cosa que para mí es crucial. ¿Por qué Argentina es un país tan caro? Por te decía, Néstor, por los desarreglos que hay en las variables económicas. Pero, por ejemplo, ¿qué desarreglo? Yo lo que digo es esto. ¿Cómo puede ser de que hace unos días, yo lo citaba ayer, el diario Clarín sacó un informe en donde decía que comer una pizza en Mónaco, en el Principado de Mónaco, o tomar un café, o no sé qué otra cosa, era más barato que en la Argentina. Claro. Nosotros tenemos la mozzarella, tenemos el tomate, tenemos la harina, tenemos esto, tenemos lo otro, y la pizza la pagamos una fortuna. Claro. Entonces, lo que yo no entiendo, digamos, yo tengo amigos, lo he contado también, que han venido de Europa. Lo hemos hablado con el corresponsal nuestro también en Roland Garros, y que van al supermercado y por 50 euros llenan un chango. No. 50 euros llenan un chango. Y vos vas al supermercado acá y se te caen los lagrimones. No. Sí, nosotros creo que estamos acostumbrados a trabajar en un país donde toda nuestra mirada está en la coyuntura, ¿no? Y es continuamente las medidas y bueno, de alguna manera creo que tenemos que estar pensando en grande y en largo plazo. Te interrumpo un segundo, Humberto, nos tenemos que ir a Estados Unidos porque está hablando el presidente de la Sociedad Islámica. Hay 50 muertos confirmados en el atentado de